Bienvenidos. Hoy hablaremos de las actividades de aprendizaje que utilizamos en la construcción de las guías de aprendizaje. Vamos a plantear cómo es la formación tradicional y cómo esta formación tradicional la realizamos acorde a los elementos que nosotros encontramos y lo hacemos a través de un proceso repetitivo de transmisión de conocimiento. No quiere decir que este proceso repetitivo de transmisión de conocimiento no sea necesario, pero no debe ser lo principal o no debe ser lo que hagamos tradicionalmente y continuamente. Debemos alternarnos con otros procesos que ayuden a la formación y que complementen este proceso formativo que nosotros estamos tomando. Normalmente este proceso de formación tradicional está basada en los textos, donde en los textos se plantean las estrategias. Estos textos que plantean las estrategias entonces nos llevan a que los docentes transmiten esta información y asimismo los alumnos o aprendices normalmente reciben esta información. Cada uno de ellos tiene un contexto donde podemos definir que los textos son los que en muchos casos sugieren la estrategia y presentan una ruta de formación con unas características y unas actividades que están ya incluidas dentro del mismo texto. Los docentes o profesores, el docente queda imposibilitado entonces de plantear y establecer una estrategia propia, porque según se establece en un adecuado proceso formativo, es el tipo de ambiente y el tipo de población la que debe definir qué estrategia de formación yo defino. Y finalmente los alumnos o aprendices, donde el alumno recibe únicamente un proceso de enseñanza-aprendizaje de tipo magistral expositiva, logrando convertir el proceso educativo en una mera transmisión de conocimiento. Entonces, con esto lo que estamos definiendo o estamos planteando en este inicio, que esta es una de las formas como normalmente se hace o se desarrolla el proceso formativo, y esta forma se conoce como dictar clase, donde normalmente el instructor o profesor o el docente se para en el frente del grupo y hace el tradicional proceso de dictar clase. Vuelvo y repito, no quiere decir que este proceso no sea conveniente, no sea necesario, pero se convierte en una mala práctica cuando ya es repetitivo, incisivo y permanente en un proceso de formación. Entonces, desde aquí nosotros ya podemos partir y definir las condiciones de una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una estrategia de enseñanza-aprendizaje normalmente pues, establece varios elementos que nos llevan a un determinado proceso formativo. Entonces, este proceso formativo pues, se basa en lo que estoy mencionando, que es la estrategia de enseñanza. Entonces, donde a través de los conocimientos usados por el profesor, instructor y docente, promueve estos aprendizajes significativos que implican actividades conscientes para llegar a un fin, o sea, la meta final que nosotros tendremos. Entonces, en este caso, esta estrategia de enseñanza, el instructor será el mediador, el modelo para el aprendiz o el influenciador de un proceso de aprendizaje. Asimismo, la estrategia de aprendizaje, ya desglosándolas en esas dos partes, ofrece o presenta conductas y pensamientos que un aprendiz utilizará durante todo su proceso de aprendizaje con la intención de que ese proceso de aprendizaje realmente sea apropiado por este aprendiz. Entonces, esta estrategia es la que va a lograr este proceso y normalmente lo definimos como las herramientas necesarias para lograr este proceso de formación. Entonces, aquí ya entramos en un nuevo contexto. Yo hablaba en el anterior aparte que lo que se mencionaba era dictar clase. Eso se refiere a la condición teórica. En la institución del SENA tenemos un interés porque esta teoría se lleve a la práctica, y es ahí donde nosotros damos un paso más para lograr este contexto de ser teórico-práctica el proceso de formación, ello con el fin de que nosotros logremos que realmente el aprendiz logre reflexionar y logre apropiarse de esta condición para que lo lleve a su mundo laboral. O sea, se debe convertir en una práctica laboral
al final de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí es donde nosotros entramos en un nuevo mundo, y ya en el proceso formativo como tal, nosotros al interior de la institución encontramos lo que es la planeación pedagógica y cómo esas actividades de enseñanza-aprendizaje nos van a aportar en la construcción de esa planeación pedagógica. Muchas veces esta planeación pedagógica la vemos como un elemento pasajero, pero es lo fundamental en cualquier proceso formativo institucional. Entonces, desde ahí partimos, recordando que nosotros a esa planeación pedagógica llegamos desde 2 o 3 elementos. Para cuando es formación titulada, llegamos a partir de lo que es el diseño curricular, que es donde se establecen todas las características del programa de formación, el proyecto formativo, en lo que si llevamos nosotros a la práctica, lo que estaba hablando anteriormente, y con esto poder nosotros realizar la planeación pedagógica, que es la que establece el proceso de formación durante el tiempo en que un aprendiz o un alumno esté en formación. Entonces, para este caso vamos a hablar de lo que es la planeación y cómo esa planeación se relaciona en diferentes fases, y como ya les conté, esas fases son las conocidas fases de proyecto, y dentro de esas fases de proyecto deben existir construidas o estar construidas lo que son las actividades de proyecto. Entonces, cuando se relacionan las fases y las actividades de proyecto con los resultados de aprendizaje y las competencias del programa, es ahí donde nosotros definimos o podemos lograr realmente una apropiación y una interrelación entre lo que es la teoría y la práctica. Entonces aquí es donde empezamos a diferenciarnos en ciertas actividades tradicionales. Pasamos de lo que es la conocida magistralidad o lo que se llama dictar clase a un contexto de lo que es un proyecto formativo que me va a lograr o que va a lograr que el aprendiz sea competente en una determinada área que nosotros estamos definiendo en el proceso de formación. Aquí entonces entran lo que son las fases del proyecto. Todo proyecto generalmente pues tiene una serie de fases. Normalmente podríamos utilizar el PHBA para definir esas fases que nosotros podemos establecer, y normalmente en la institución está definido que el PHBA es uno de los elementos fundamentales que nosotros podemos utilizar para definir las fases del proyecto. Desde ahí, desde estas fases del proyecto que nosotros tenemos, entonces vamos a construir lo que son las actividades del proyecto. Entonces, donde las actividades del proyecto en cada una de las fases se desarrollarán una serie de actividades que el aprendiz va a definir o va a lograr tener para que pueda ser competente en esa área. Aquí hay que tener algo claro y algo importante, y es que hay que diferenciar en lo que son las actividades del proyecto y las actividades formativas. Las actividades de proyecto son mucho más grandes que las actividades de formación, porque las actividades de formación son las que vamos a hacer que cumplan esas actividades de proyecto. Asimismo, hay que tener en cuenta que hay unas actividades que son las actividades de cada una de las sesiones de formación. O sea, aquí hay 3 elementos: el proyecto, la actividad formativa y la sesión de formación. Entonces vamos a dejar ahí esos 3 elementos y más adelante los trataremos para que se tengan en cuenta cómo se van a desarrollar y cómo nosotros las estamos tomando. Y finalmente los resultados de aprendizaje, donde los resultados de aprendizaje son los que relacionan el programa de formación con el proyecto. En el programa de formación, normalmente en el diseño curricular, los resultados de aprendizaje son los que definen que nosotros vamos a cumplir ese programa de formación. Pero realmente cómo se va a cumplir este programa formativo es a través de esos resultados de aprendizaje aplicados al proyecto formativo, este caso en formación titulada. En formación complementaria pues tiene una diferencia, que no hay proyecto formativo, entonces podemos decir que es un elemento más corto en los programas de formación complementaria. Aquí ya hablo un poco de terminología más específica, porque ya entramos en ciertos términos bien definidos. Si hay alguna duda me pueden escribir y yo con gusto les podré ayudar en el video que nosotros estaremos ahí montando. Y la competencia asociada, donde a través de los diferentes resultados de aprendizaje el aprendiz va a ser competente en un área específica. Entonces es importante tener en cuenta que esa competencia asociada del programa de formación viene de algo que se llama las normas sectoriales de competencia laboral, donde esta se construye a través de algo conocido o algo llamado las mesas sectoriales, y estas mesas sectoriales son las que nos definen las normas para construir los programas formativos, para la construcción de los programas formativos construir las competencias de programa,
de las competencias del programa, construir los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje se enlazan con el proyecto que ha de ser construido en función del entorno productivo que nosotros tenemos, y ese proyecto pues tendrá unas fases de proyecto que nosotros estamos definiendo para ya llevarlo a la práctica en el proceso normal que nosotros podemos tener. Volviendo a las actividades de aprendizaje, entonces nosotros encontramos que existen varios elementos importantes en las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje dentro de un proceso formativo lo podemos desglosarlo en 3 o 4 elementos. Unas actividades de contextualización, unas actividades de proceso de desarrollo, unas actividades de evaluación, que son como los 3 elementos constitutivos que nosotros tenemos para este proceso formativo. Normalmente, entonces, esas actividades que tenemos aquí en este instante, que son las actividades de contextualización y identificación de los conocimientos necesarios para el aprendizaje, son las que desarrollamos en el primer momento de aprendizaje. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es, cuando un aprendiz no llega al proceso formativo, o cualquier alumno no llega a un proceso formativo, nosotros tenemos que reconocer el aprendiz qué conocimientos previos o qué conocimientos trae de su entorno donde viene a este proceso formativo. Entonces, estas actividades lo que van a lograr es encontrar ese elemento. Entonces, aquí hay 2 elementos importantes: las actividades de conocimientos necesarios para el aprendizaje y las actividades de contextualización. Entonces, son las actividades de primer momento. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, antes de empezar a aprender, ¿qué hay que hacer? Conocimientos previos y actividades de contextualización. Muy importante tenerlas en cuenta las dos. Los previos para definir en qué nivel viene nuestro aprendiz o alumno, y los de contextualización, desde ahí qué necesitamos apropiarle o qué necesitamos orientarlo para que este aprendiz se contextualice en su proceso formativo. Entonces, son las actividades de primer momento de aprendizaje, son las actividades que se hacen antes de aprender. Como les decía, deben estar incluidas la identificación de los saberes previos, que es el primer paso previo, y lo que se logra o lo que se define es una evaluación autodiagnóstica. Aquí nosotros conocemos ese grupo de aprendices, cómo está para este proceso formativo. Esta evaluación de saberes previos se puede hacer de forma individual o de forma grupal. La forma individual sería la ideal, pero muchas veces por los grupos definidos tan numerosos, pues hay que hacer una evaluación autodiagnóstica y empezar a trabajar por el nivel más bajo de conocimiento que se tenga. O la otra estrategia es hacer grupos, donde existe un grupo con características de saberes previos básicos, saberes previos medios y saberes previos avanzados. Dentro de eso ya el instructor o el profesor deberá establecer la estrategia para cómo definir o trabajar con cada uno de esos grupos. Entonces, después de esa autoevaluación autodiagnóstica, donde es el aprendiz el que nos dice en cada uno de los elementos que nosotros los podemos definir, qué saberes ha aprendido o qué saberes tiene apropiados, podemos definir entonces cómo iniciar el proceso de formación. Aquí es importante, y en la institución se crea algo que se llama la ruta de aprendizaje. En teoría, idealmente la ruta de aprendizaje debería ser individual para cada uno de los aprendices, pero vuelvo y repito, por el número tan grande de aprendices que tenemos, pues se complejiza esa situación, y entonces es importante hacerlo a nivel grupal. Muchas veces se puede hacer, como les dije, a nivel de grupos, un grupo con características saberes previos a nivel básico, medio o avanzado, y con esos 3 iniciamos el trabajo. Para desarrollar esta primera actividad de contextualización, pues entonces se pueden aplicar o establecer ya algunas estrategias importantes o técnicas que podemos usar para este proceso. A través de preguntas directas dirigidas, entonces hay que hacer un banco de preguntas, construir un banco de preguntas en función del programa de formación o del resultado de aprendizaje o del resultado combinado de aprendizaje que nosotros estemos definiendo. ¿Por qué hablo de esos elementos? Porque puede ser un programa complementario o puede ser un programa técnico o un tecnólogo. Entonces, cualquiera de los 3 habremos que definir. También se puede utilizar la técnica de lluvia de ideas, donde a través reunimos los aprendices y desarrollamos la técnica, socialización de experiencias, juego de roles o actividades de observación. Todas esas técnicas es conveniente tener un instrumento. Eso no significa que si no lo tenemos no lo podamos hacer. Lo que define es que el instrumento pues garantiza que lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos de una forma más definida,
más planteada y que realmente nos lleve a unos resultados que esas actividades las podamos desarrollar convenientemente. Ya después de que hemos hecho este primer paso en este proceso formativo, esas actividades de contextualización y de saberes previos, entonces vienen las actividades de apropiación. Tengamos en cuenta dos elementos. Estas actividades que estoy planteando en este momento ya van posteriores a lo que hemos construido en la planeación pedagógica, y de ahí nosotros podemos definir esos elementos. Entonces, en esa planeación pedagógica es importante tener antes de este punto dos elementos. Primero, que existen las actividades cognitivas, que existen las actividades procedimentales y que existen las actividades actitudinales valorativas. Cada una de ellas pues se enfoca para llegar a este punto que nosotros actualmente estamos, donde normalmente esas actividades que tenemos allá van asociadas a estas que tenemos acá definidas. Pues porque cuando ya he definido lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal valorativo, pues ahora sí puedo desde ahí asociarlo a lo que son las actividades de contexto, las actividades de saberes previos, las actividades de apropiación. ¿Listo? Entonces aquí hablaré entonces lo que son las actividades de apropiación. Y esa actividad de apropiación es cuando ya buscamos que el aprendiz realmente construya conocimiento. Entonces recordemos que en esta estructura normalmente nosotros trabajamos en la institución una estructura constructivista. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque podemos utilizar otras estructuras u otra condición, pero es importante tener en cuenta que la formación por proyectos pues lo estamos orientando o se ha orientado a una estructura constructivista. Entonces de esta forma ya dejamos de lado cualquier otra discusión con las otras estructuras o las otras condiciones que nosotros tenemos, y podemos decir entonces que estas actividades de apropiación las podemos buscar en la construcción general de conocimiento. Volvemos al constructivismo. Se escriben textualmente como aparece en la planeación pedagógica del proyecto formativo, por eso les decía que esto iba posterior a lo que es la planeación pedagógica. Buscan lo que es la teorización y contextualización, o sea, lo cognitivo, y se debe precisar la actividad para proponer el proceso de aprendizaje. Entonces aquí es importante que estas actividades de apropiación generalmente parten de lo cognitivo. No quiere decir que no tengamos actividades de apropiación en lo procedimental. Entonces es importante definirlo y tenerlo en cuenta en este punto. Entonces aquí nos definimos y nos entramos a lo que es el ciclo de aprendizaje. Entonces, como el ciclo holístico en esta didáctica nos define los tres elementos, que es la acción interpretativa, la acción argumentativa y la acción propositiva, para que nosotros podamos en cada caso, en lo interpretativo, explorar, describir y explicar; en lo argumentativo, analizar, comparar; y en lo propositivo, lo que tiene que ser con proyectar, aplicar, evaluar y transformar. Entonces desde ahí es que nosotros debemos mirar esta construcción. Entonces desde aquí entonces es cuando vamos a hacer estas estrategias de aprendizaje, nosotros podemos tener varios elementos. Si vamos a proponer estrategias de aprendizaje, entonces podemos tener varios elementos aquí para estas actividades de apropiación: los mapas mentales, los mentefactos, la V heurística, entre otros, y así podemos manejar lo que son las estrategias de aprendizaje. También debemos incluir las didácticas activas, entonces donde estas didácticas activas asociadas a lo anterior, entonces podemos tener un estudio de caso, un seminario investigativo o un juego de roles, entre otras. Como ustedes saben, existen más opciones que podemos tomar, pero ya depende de la habilidad, la experticia y el alcance que tenga cada uno de los instructores. Entonces es importante indicar en cada actividad si el desarrollo es individual o grupal. Eso ya se hace en la construcción de la guía de aprendizaje. O sea, desde la planeación pedagógica nosotros planteamos un referente de lo que es la actividad, pero ya en la guía de aprendizaje lo vamos a desmenuzar más y decir si es una actividad individual o es una actividad grupal. Y entonces puede ser un aprendizaje cooperativo o un aprendizaje individualizado. Entonces eso es importante. Ahora aquí viene algo muy necesario que se usa, y es hasta qué punto las actividades son actividades presenciales o actividades dirigidas, y lo que son las actividades autónomas o desescolarizadas. Esto es importante porque también se construyen actividades, lo que son actividades presenciales o dirigidas, y se construyen lo que son actividades desescolarizadas o autónomas. Aquí entonces es importante definir en la planeación pedagógica
cuáles elementos vamos a tener, qué tiempos vamos a utilizar, y de acuerdo a esto entonces nosotros podemos lograr una consecución de esa planeación pedagógica lograda en el desarrollo del proceso. Entonces aquí mismo, cuando ya estamos en este proceso de conceptualización y teorización, que es el que nosotros estamos definiendo, en el caso anterior, si ustedes lo definíamos en las actividades de apropiación, que generalmente es de tipo cognitivo, entonces esta teorización o conceptualización define lo que es la construcción integral del conocimiento y lo que nosotros llamamos en la institución el saber. Este saber se basa en la estrategia que nosotros podamos utilizar para que el aprendiz logre apropiar ese conocimiento. Entonces logra integrar los saberes, logra hacer un análisis constructivista y logra hacer representaciones mentales. Por eso hablaba de los mapas mentales y de los mentefactos para que esto estuviera aquí incluido. Entonces aquí entran ya lo que son las funciones cognitivas. Entonces, cómo organizan, cómo estructuran, cómo perciben, cómo seleccionan, cómo representan, cómo orientan y proyectan relaciones, cómo son capaces de hacer comparaciones, cómo pueden plantear hipótesis y cómo pueden organizar datos. Esto es lo importante de este proceso cognitivo. Y aquí pues pueden utilizar varias actividades y varias estrategias. Las actividades pueden utilizar preguntas prolémicas o analogías, apareamientos, conversatorios, elaboración de preconceptos, estudios de casos, juegos de roles y demostraciones. Eso para el saber. Y unas estrategias cognitivas, como ya las mencioné, los mentefactos, las redes conceptuales, los ideogramas, las líneas de tiempo, las causas-efectos, la cruz categorial y los esquemas de acción. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos muchas herramientas que podemos ir usando cuando nosotros construimos las actividades de aprendizaje o cuando construimos nuestra planeación pedagógica, porque normalmente nosotros nos quedamos con 2 o 3 actividades y estrategias cognitivas, entre los que podemos mencionar la formación magistral, el estudio de casos, que son como los elementos tradicionales que nosotros estamos utilizando, pero no nos quedemos en esto. Tenemos que ampliar y tenemos que ir más allá de estos elementos tradicionales que nosotros tenemos. Voy a hablar entonces de las actividades de transferencia de conocimiento. Entonces, más de que transferencia de conocimiento, es transferencia o apropiación de habilidades, digámoslo así. Puede ser que el nombre esté un poco corto a lo que se define acá, pero es más una apropiación o una destreza en habilidades. Entonces, esto sucede después de aprender. Entonces, donde los aprendices aplican o transfieren todo lo desarrollo. Entonces, ya aprendieron una actividad. Entonces, ellos logran hacer esa transferencia de ese conocimiento. Entonces, los aprendices logran demostrar sus habilidades en funciones productivas, ya sea en el proceso formativo, en el ambiente de formación, o ya sea en la etapa productiva en la empresa que nosotros tenemos, o que el aprendiz ha logrado involucrarse, porque recuerden que la institución generalmente a posterior al proceso formativo, el aprendiz va a una etapa, a una empresa, a una determinada empresa, a desarrollar estas actividades que nosotros podemos tener. Entonces, normalmente el aprendiz logrará este proceso a través de talleres prácticos del campo, resultados de desempeño, investigación, acción, profundización de conocimientos, la creación, la innovación, los tipos de inventos y formulación de hipótesis y soluciones de problemas. Entonces ahí es donde el aprendiz realmente logra este proceso. Entonces recordemos que esto lo podemos lograr a través de estos desarrollos de pensamientos: crítico, hipotético, creativo, divergente, convergente, analítico, conceptual y categorial. Entonces, que es el desarrollo de pensamientos que el aprendiz puede tener, y lograr un proceso de concientización, contextualización y teorización. Entonces es importante aquí revisar esos elementos. No voy a entrar en profundidad porque ya nos quedamos simplemente en procesos netamente pedagógicos, pero necesitamos llevarlo más al campo aplicativo. Y finalmente, unas actividades de evaluación que nosotros podemos tener. Bueno, regreso un poquito acá en este punto, porque aquí en este punto, cuando hablamos de la transferencia del conocimiento o más transferencia de conocimiento, no lo miramos como transmisión de conocimiento, sino transferencia. Esta transferencia de conocimiento, que es la después de aprender, es la etapa de actividades procedimentales. Esto es importante aquí definirlo porque esto es lo procedimental que nosotros tenemos. A continuación vienen lo que son las actividades de evaluación. Estas actividades de evaluación, entonces, generalmente tiende a buscar la forma de mirar si el aprendiz realmente ha apropiado el conocimiento. Normalmente en las competencias hay algo importante, que no existe
una nota o una calificación. Entonces, normalmente en la institución no utilizamos notas, se utilizan notas para definir el resultado final cuando un aprendiz se gradúa, pero realmente en una competencia o el aprendiz es competente o el aprendiz no es competente. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque la competencia se define o lo pudo hacer o no lo pudo hacer. O el aprendiz pudo encender el bombillo o el aprendiz no encendió el bombillo. Entonces tiene la habilidad de encender el bombillo o no tiene la habilidad de encender el bombillo. Entonces eso es importante si lo hacemos en un proceso explícito. Entonces aquí lo que viene es la evaluación de ese proceso de aprendizaje. Entonces, más que tener una evaluación del proceso de aprendizaje, de ser un juez al frente del aprendiz, lo que debemos garantizar es que el aprendiz haya logrado ser competente. Aquí nos interesa, como se dice vulgarmente, rajar al aprendiz, que el aprendiz no apruebe la formación, sino que realmente el aprendiz sea competente a través de unos elementos que tiene el diseño curricular. Eso se explicita más en el modelo pedagógico que se puede revisar allá. Y esto, entonces, el aprendiz logra a partir de un seguimiento constante. Por eso, en la institución, los instructores deben ser los que hacen el proceso de acompañamiento, ¿sí? Nosotros debemos acompañar al aprendiz en el proceso de aprendizaje. Entonces, aquí no somos, por eso al comienzo usé las palabras de profesor, pero normalmente aquí nos llamamos instructores, porque el instructor es el que instruye, el que acompaña el proceso formativo. Y el instructor lo que busca es que el aprendiz, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, logre tener o apropiar ese conocimiento, más que ese conocimiento, esas habilidades. Esas habilidades son las que nos interesan aquí lograr para que este aprendiz lo defina. Entonces, aquí viene lo que son esas actividades de aprendizaje. Entonces, viene realmente desde la planeación pedagógica cómo nosotros hacemos ese diseño de esas actividades de aprendizaje. Entonces, tradicionalmente, entonces lo que nosotros hacíamos en un proceso formativo, lo conocido como clase, era pensar en lo que el instructor hacía. Es el instructor el que define, el instructor el que orienta, el instructor el que hace. Aquí es importante tener en cuenta que es necesario buscar el aprendiz cómo piensa, el aprendiz cómo construye su propio conocimiento, y a partir de aquí es que nosotros decimos lo que es el constructivismo orientado al proceso formativo que nosotros podemos tener y podemos definir en cada uno de estos casos. Entonces eso lo podemos encontrar o lo podemos definir en los elementos o documentación que normalmente tenemos para este proceso formativo. Entonces, los procesos formativos que nosotros estamos realizando hoy en día es de cómo el aprendiz, con base en sus actividades, logra desarrollar lo que realmente quiere hacer en su competencia desde el diseño curricular que nosotros tenemos. Entonces, en la planeación pedagógica, estas actividades que nosotros tenemos, o sea, las actividades que se va a desarrollar, se establecen ahí en esta planeación pedagógica, y nosotros podemos allí, en esta planeación pedagógica, establecer la pedagogía y la didáctica de formación a través de esas estrategias de enseñanza y aprendizaje que nosotros tenemos y vamos a encontrar ahí. Ahora voy a entrar un poquito más específicamente a cómo las construimos, o cómo se construyen estas taxonomías de verbos. Entonces, cuando vamos nosotros a hacer el diseño de las actividades de aprendizaje, normalmente nos podemos apoyar en diferentes taxonomías. Normalmente lo que encontramos es la taxonomía de Bloom, que es una de las más características que podemos utilizar, y a partir de ella podemos desarrollar. Existen otras, cada uno hará apropiación de la que más le convenga o que más tenga facilidad. Entonces, esta taxonomía de verbos, entramos a lo que ya les había mencionado. Entonces, se maneja desde tres elementos: el área cognitiva, el área procedimental y la actitudinal valorativa o valorativa actitudinal. Esas tres taxonomías son las que nosotros vamos a definir. Bueno, aquí es importante resaltar que nunca debemos dejar estos resultados de aprendizaje a acciones netamente de momento. Generalmente, y lo más importante es que un instructor pues defina o tenga sus guías de aprendizaje, tenga su planeación pedagógica, tenga su diseño curricular y tenga su proyecto formativo a mano. Eso es muy importante, porque esto realmente lo que orienta es una formación ya muy concebida y muy establecida a un proceso de formación
que es lo que nosotros buscamos en la institución. 2 momentos para el diseño de actividades, y con esto ya terminamos aquí y dejamos para este video estos elementos y continuaremos en otro video sobre esta situación. Entonces, 2 momentos para el diseño de actividades. Un primer momento en la planeación pedagógica de los proyectos formativos. Entonces aquí la PPPF, planeación pedagógica de los proyectos formativos. En la planeación pedagógica se enuncian las actividades de manera general. Esto no quiere decir que yo en la guía no pueda hacer algunos ajustes, los puedo hacer y los debo hacer, porque la formación es flexible, es constructiva, es modificable y es ajustable. Entonces eso es importante definirlo ahí. Eso sí, sin salirnos de los parámetros del diseño curricular, porque es el diseño curricular el que nos define de dónde y hasta dónde vamos para ese proceso de formación. Entonces, como estoy comentando, aquí en la planeación pedagógica, en este primer momento, las actividades se enuncian de manera general y se enuncian generalmente como desempeños que el aprendiz va a desarrollar. Entonces, normalmente va a ser construida ya procedimentalmente o de forma lingüística con un verbo en infinitivo, un objeto y una condición. Entonces, siempre lo establecemos acá, que siempre va construida como verbo, objeto y condición, que es lo más importante. Entonces, esto debe dar, este primer momento, la construcción de estas actividades debe dar respuesta a varios elementos. Debe dar respuesta al cómo debe proceder el aprendiz para lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal valorativo para alcanzar un resultado o un conjunto de resultados de aprendizaje. Este es el objetivo del diseño curricular. El objetivo es alcanzar los resultados de aprendizaje y con los resultados de aprendizaje alcanzar las competencias. Entonces, y todos estos elementos deben ser desglosados en la guía de aprendizaje. Pero la guía de aprendizaje es un derrotero que tiene el instructor. A partir de las guías de aprendizaje, el instructor debe construir sus sesiones de formación, porque en la sesión de formación es lo que ya va a hacer paso a paso en su ambiente formativo. La guía da un derrotero de lo que va a construir en ese conjunto combinado de resultados de aprendizaje que él va a tener. La guía da eso. Pero la sesión de formación se basa en la guía y realmente es lo que el instructor va a desarrollar paso a paso en su ambiente formativo. El segundo momento es el nivel ya operativo, o sea, el nivel ya de procedimental. Entonces, cómo esas actividades de aprendizaje se desglosan en diferentes acciones u operaciones subordinadas, ya sea de menor jerarquía, la cual va a complementar o posibilitar el cumplimiento de las actividades de aprendizaje. Entonces, 2 cosas. Existe una actividad de aprendizaje, ¿sí?, que es grande, pero ya en la guía de aprendizaje se va a ver un desglose de esas diferentes actividades, de esa actividad macro que se tiene, porque esas actividades macro se pueden desglosar en varios elementos y estos varios elementos son los que van a construir o se van a poder utilizar en las sesiones de formación. Y la sesión de formación pues ya tiene unos pasos definidos para que nosotros podemos definir para este caso. Entonces, como lo digo acá, el desglose no hace parte en la planeación pedagógica, no se hace en la planeación pedagógica porque se volvería unos documentos muy inmanejables, sino que se lleva o se desarrolla de una manera lógica y coherente en las guías de aprendizaje. Entonces es allí donde van ustedes o vamos todos nosotros a hacer este desglose y vamos a tener lo que realmente vamos a hacer en el proceso formativo. Entonces, eso es importante tenerlo, eso es importante definirlo, eso es importante tenerlo en cuenta para cada uno de los casos. Entonces, muy importante plantear o muy importante definir estos elementos.